Es una cálida noche de junio de 2023 y una extraña tensión se apodera de las calles de Rostov del Don. Normalmente llenas del bullicio de una ciudad rusa, esta noche esas calles retumban bajo el peso de orugas de tanques y camiones militares. Columnas de hombres fuertemente armados en uniforme ingresan, pero no son un invasor extranjero ni el ejército regular ruso. Son el grupo Wagner, un notorio ejército privado que una vez fue leal al Kremlin y que acaba de volverse contra el liderazgo militar ruso. Los residentes miran con incredulidad mientras los mercenarios del grupo Wagner toman el control del cuartel general del Distrito Militar Sur de Rusia, tomando el control de una ciudad de más de 1 millón de personas sin disparar un solo tiro. Las noticias de este motín se difunden como la pólvora. Para medianoche, el mundo está viendo transmisiones en vivo desde las calles de Rostov. En sus pantallas ven a hombres armados estableciendo puntos de control e incluso confrontando a oficiales rusos desconcertados dentro de su propio centro de comando. Es una escena salida directamente de un thriller de espionaje. Las fuerzas de un caudillo rebelde controlan una ciudad importante de Rusia, desafiando abiertamente la autoridad de Moscú. Sin embargo, este es solo el comienzo. Pronto, el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, ordena a sus hombres avanzar más. Los motores rugen y un convoy de vehículos blindados avanza hacia el norte. ¿Su destino? Moscú. Por primera vez en décadas, una insurrección armada marcha sobre la capital rusa. Mientras la noche se convierte en amanecer, el 24 de junio, la columna de Wagner avanza a toda velocidad por la carretera. Cubren cientos de kilómetros, atravesando cualquier bloqueo en su camino. Helicópteros de ataque rusos se lanzan, pero las tropas de Wagner están preparadas. Derriban varias aeronaves con misiles antiaéreos, supuestamente matando a aviadores rusos que intentaron detenerlos. Nada, al parecer, puede detener su avance. Para este momento, están aproximadamente a 200 kilómetros de Moscú. Lo impensable está ocurriendo. Un ejército privado está a punto de asaltar Moscú, y las fuerzas del Estado ruso parecen paralizadas. En la capital se levantan puestos de control y la Plaza Roja está cerrada. Los soldados rusos se atrincheran en las afueras de Moscú, preparándose para un enfrentamiento. Los moscovitas comunes se despiertan con alertas de emergencia en sus teléfonos, instruyéndolos a permanecer en casa. Moscú se prepara para la batalla y en el Kremlin, el presidente Vladimir Putin enfrenta el desafío más peligroso a su gobierno hasta ahora. ¿Cómo sucedió esto? Para entender por qué Rusia fue sumida en el caos en ese día de junio, necesitamos observar al hombre que orquestó este motín y que lo llevó a tales extremos. Pero primero, mientras las fuerzas de Wagner se dirigen hacia Moscú, Putin toma una decisión que definirá el curso de esta rebelión. En las primeras horas del 24 de junio, con su país al borde de una guerra interna, Vladimir Putin se dirige a la nación en una transmisión televisada de emergencia. Mirando fríamente a la cámara, parece más enojado de lo que nadie puede recordar. Condena las acciones del grupo Wagner como traición, una puñalada por la espalda a la nación. Sin mencionar a Prigozhin por nombre, Putin arremete contra las ambiciones desmesuradas y los intereses personales que llevaron a la sublevación armada. Su voz rezuma ira mientras promete castigar a quienes han tomado las armas contra Rusia. Esto no es solo un discurso de control de crisis, es una advertencia directa de un líder que ha construido su poder sobre la lealtad absoluta. Putin incluso compara la crisis con el tumulto revolucionario de 1917, cuando la guerra y el motín derribaron al Imperio ruso. El mensaje es claro: si esta rebelión no se detiene, podría dividir al país. En más de 2 décadas de gobierno, Putin no ha tolerado un desafío tan descarado. Ahora, en televisión en vivo, está efectivamente etiquetando a Prigozhin y sus combatientes como traidores a la madre Rusia, un crimen que históricamente ha sido castigado con los castigos más severos. En todo el gobierno de Rusia, los funcionarios se apresuran a mostrar lealtad. Generales y gobernadores hacen eco del llamado de Putin a la unidad y exhortan a los combatientes de Wagner a que se retiren. La televisión estatal denuncia constantemente a los traidores y aviones de combate surcan los cielos de Moscú en una muestra de fuerza. Sin embargo, incluso mientras Putin arremete sobre la traición, la columna blindada de Wagner sigue avanzando hacia el norte, aparentemente sin inmutarse. Todo el mundo contiene el aliento. ¿Ordenará Putin al ejército ruso abrir fuego contra las fuerzas de Wagner, arriesgando un conflicto civil sangriento? ¿Chocarán los combatientes de Wagner con las unidades leales en las afueras de Moscú? Mientras Rusia se precipita hacia un posible enfrentamiento, la gente en todas partes se pregunta: ¿quién es Yevgeny Prigozhin y qué lo llevó a hacer esto? Para entender la rebelión de Wagner, necesitamos retroceder y explorar el resentimiento y la ambición detrás de ella. Yevgeny Prigozhin no es un general o político típico. Es una figura con un camino inusual hacia el poder. Pasó de ser un criminal condenado a magnate de la hostelería, ganándose el apodo de «el chef de Putin», a convertirse en el fundador de un notorio ejército privado. Ese ejército es el grupo Wagner, una fuerza mercenaria que se convirtió en la herramienta secreta de Putin para los conflictos extranjeros.
Los combatientes de Wagner aparecían dondequiera que el Kremlin necesitara fuerza encubierta, pero fue en Ucrania durante la invasión de 2022 que Wagner se volvió realmente indispensable para el esfuerzo bélico de Moscú. En Ucrania, Wagner desempeñó un papel fundamental, especialmente en la agotadora batalla de Bakhmut, una de las peleas más sangrientas de la guerra. Los hombres de Prigozhin finalmente tomaron Bakhmut después de meses de combate brutal y enormes bajas. Pero la victoria tuvo un precio. Y Prigozhin estaba furioso con el liderazgo militar de Rusia por lo que él veía como una falta de apoyo. Expresó su frustración públicamente, lanzando insultos al ministro de Defensa Sergei Shoigu y al general Valery Gerasimov. Durante meses, Prigozhin acusó a la cúpula militar de Rusia de incompetencia e incluso de traición, afirmando que privaron a Wagner de municiones y dejaron que sus hombres murieran innecesariamente. Estas explosiones de ira fueron inéditas en la Rusia de Putin, un líder de guerra burlándose abiertamente de los generales más altos del país en las redes sociales. Para junio de 2023, la disputa estaba en su punto de ebullición. El Ministerio de Defensa tomó medidas para controlar a Wagner, ordenando a todos los combatientes de Wagner que firmaran contratos bajo el Ministerio de Defensa para el 1 de julio. Prigozhin se negó rotundamente, viéndolo como un intento de despojarle de su poder. Alrededor del mismo tiempo, publicó un video denunciando toda la guerra en Ucrania como basada en mentiras, contradiciendo directamente la justificación de Putin para la invasión. Era una línea que ningún integrante del Kremlin había cruzado antes. La chispa final llegó el 23 de junio de 2023. Ese día, Prigozhin afirmó con enojo que el ejército ruso había atacado un campamento de Wagner con misiles, matando a muchos de sus hombres, una acusación que el Ministerio de Defensa negó. Enfurecido y convencido de que los generales habían cruzado una línea, Prigozhin decidió actuar. Lo llamó una marcha de la justicia, destinada a remover el liderazgo corrupto e incompetente del ejército. Por supuesto, marchar sobre Moscú con una fuerza armada era esencialmente un intento de golpe, lo admitiera o no. Prigozhin probablemente sabía que esto era una apuesta de todo o nada. Si se quedaba quieto, Wagner podría ser desmantelado y él podría ser arrestado o algo peor. Así que apostó todo y envió a sus hombres a toda prisa hacia Moscú. Notablemente, Prigozhin dirigió su ira hacia Shoigu y Gerasimov, no hacia Putin mismo. Tuvo cuidado de no criticar a Putin, posiblemente esperando que el presidente pudiera aceptar despedir a los generales. Pero al tomar Rostov y marchar con un ejército hacia la capital, Prigozhin cruzó una línea roja que Putin no podía ignorar. Fue la primera vez en los 23 años de mandato de Putin que una insurrección armada desde dentro amenazó su control del poder. El audaz movimiento de Prigozhin fue impulsado por una vendetta personal, ambición y frustración con el esfuerzo bélico de Rusia. Esa mezcla explosiva puso en marcha el motín de Wagner. A medida que las tropas de Wagner se acercaban a unas pocas horas en coche de Moscú, el escenario parecía preparado para un enfrentamiento sangriento. Pero en un giro que casi nadie esperaba, la crisis se detuvo abruptamente. En la tarde del 24 de junio, Prigozhin anunció de repente que sus columnas detendrían su avance. En un mensaje de audio, dijo que sus combatientes se estaban retirando para evitar derramar sangre rusa. Y así, la rebelión inmediata terminó. Un momento, Rusia estaba al borde de la guerra civil. Al siguiente, el motín simplemente se evaporó. ¿Qué ocurrió? La respuesta: un acuerdo negociado al más alto nivel con un mediador inesperado. Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia y un aliado cercano de Putin, intervino para negociar. Después de una ráfaga de llamadas telefónicas, Lukashenko surgió como el mediador de un acuerdo entre el Kremlin y Prigozhin. Cómo exactamente convenció al fogoso jefe de Wagner para que retrocediera sigue siendo turbio. Probablemente hubo promesas y quizás amenazas, pero los grandes rasgos estaban claros. Prigozhin detendría la rebelión y se exiliaría en Bielorrusia, y a cambio, el gobierno de Putin garantizaría la seguridad de Prigozhin y perdonaría a Wagner de cualquier castigo. Esa noche se estaban llevando a cabo los términos. Los combatientes de Wagner se retiraron de Rostov del Don, poniendo fin a su breve ocupación del cuartel general militar. Los vídeos mostraban a las tropas de Wagner dejando la ciudad, incluso los tanques siendo cargados en camiones planos mientras los espectadores observaban con cautela. Al mismo tiempo, los convoyes de Wagner en la carretera dieron la vuelta y regresaron a sus campamentos. La marcha hacia Moscú había sido detenida justo a tiempo. No se libró ninguna batalla campal. El acuerdo en sí fue sorprendentemente indulgente, dadas las circunstancias. El Kremlin anunció que Prigozhin no enfrentaría cargos por el motín. El caso de traición en su contra sería retirado. Sus combatientes de Wagner que se unieron a la revuelta también evitarían el enjuiciamiento. De hecho, a aquellos no implicados en crímenes graves se les ofreció la opción de firmar contratos con el ejército ruso.
Básicamente, los amotinados fueron perdonados a cambio de deponer las armas. Fue muy diferente de la dura venganza que muchos esperaban que Putin infligiera a los traidores. Dentro de Rusia hubo un enorme alivio de que se había evitado el derramamiento de sangre, pero también había una gran confusión. Los rusos se preguntaban, ¿cómo pudo Prigozhin liderar una rebelión armada y luego irse libre? ¿Por qué Putin, después de denunciar a Wagner como traidores, permitiría que su líder simplemente fuera a Bielorrusia? Algunos especularon que Putin quería evitar una masacre a toda costa. La velocidad y magnitud de la insurrección lo forzaron a un compromiso rápido. Otros pensaron que Prigozhin podría haber tenido influencia o partidarios dentro del sistema que lo salvaron de una destrucción inmediata. Sea cual sea el caso, Rusia pasó del borde de un golpe a una normalidad incómoda en el transcurso de 24 horas. Casi parecía que todo el asunto había sido solo una pesadilla extraña y fugaz, pero era demasiado real, y la historia no había terminado. El mundo no tuvo que esperar mucho para descubrir qué destino le deparaba a Prigozhin después de su audaz apuesta. Solo 2 meses después, Yevgeny Prigozhin tuvo un final repentino y misterioso. El 23 de agosto de 2023, un jet privado que transportaba a Prigozhin y a varios de sus principales lugartenientes de Wagner despegó de Moscú, con destino a San Petersburgo. A mitad del vuelo, el avión inexplicablemente se desplomó del cielo en la región de Tver, en Rusia. Testigos presenciales informaron de una explosión repentina en el aire, y la aeronave se desintegró antes de estrellarse contra el suelo. No hubo sobrevivientes. Prigozhin, el caudillo que se había atrevido a marchar sobre Moscú, estaba muerto. Sus restos fueron hallados entre los restos carbonizados. La noticia de la muerte de Prigozhin conmocionó a Rusia, pero no fue una sorpresa total. De hecho, muchos observaron con humor negro que este desenlace había sido inevitable desde el momento en que detuvo su rebelión. Las palabras anteriores de Putin sobre la traición todavía resonaban, y pocos creían que la desaparición de Prigozhin fue un accidente. Casi de inmediato circularon especulaciones de que esto fue un asesinato, una venganza por el motín. Fuentes de inteligencia occidentales indicaron que una explosión a bordo probablemente derribó el avión, y casi nadie creía que una falla mecánica fuera la culpable. ¿Fue una bomba escondida en el jet? ¿Saboteado por personas internas? La causa exacta sigue sin confirmarse oficialmente, pero el mensaje que la mayoría entendió fue claro. Cruzarse con Putin puede ser fatal. El Kremlin negó cualquier implicación en el accidente, por supuesto. Vladimir Putin ofreció breves condolencias en una reunión televisada, llamando a Prigozhin un empresario talentoso que había cometido errores serios en la vida. Para muchos, ese elogio a medias sonó como un veredicto final velado sobre la traición de Prigozhin. En algunas ciudades aparecieron memoriales improvisados donde los seguidores de Wagner dejaron flores para su comandante caído, pero no hubo protestas masivas ni acusaciones dramáticas. En Rusia, nadie señala abiertamente al Kremlin en tales asuntos. El abrupto y ardiente final de Prigozhin fue un epílogo sombrío para la rebelión. El hombre que se arriesgó contra el gobernante de Rusia había pagado el precio más alto. El motín de Wagner no solo fue un shock para Rusia, se convirtió en un espectáculo global. Durante 24 horas, el mundo quedó fascinado por lo que parecía un juego de tronos en la vida real desarrollándose a la sombra de Moscú. Un caudillo insurgente se había levantado contra su maestro, y la estabilidad de una nación con armas nucleares pendía de un hilo. Esta historia tenía todos los ingredientes de un drama épico. Acción militar, intriga política y personajes más grandes que la vida. Y estaba sucediendo en tiempo real. Considera el elenco. Prigozhin, el jefe mercenario de habla franca con un rencor personal, esencialmente apuntó sus armas hacia su propio lado y marchó hacia Moscú, como un general rebelde intentando apoderarse del trono. En su oposición estaba Putin, el líder autoritario de larga data que de repente enfrentaba a un enemigo dentro de sus propias filas. Las imágenes de ese día eran asombrosas. Vehículos blindados de Wagner ocupando una ciudad rusa mientras los ciudadanos filmaban con asombro. Un convoy de vehículos rebeldes de millas de largo avanzando hacia la capital. Putin en la televisión nacional prometiendo aplastar a los traidores. Era el tipo de drama que esperarías de una película, excepto que era dolorosamente real. Alrededor del mundo, las personas se pegaron a las noticias y las redes sociales, tratando de captar las actualizaciones increíbles. Muchos hicieron referencias irónicas, llamándolo el momento Juego de Tronos de Rusia, o bromeando que un episodio de un thriller político se estaba desarrollando en vivo. Pero había un miedo real mezclado con los memes. Esto estaba ocurriendo en un país con el arsenal nuclear más grande del mundo, y la palabra golpe estaba en boca de todos.
Los comentaristas se maravillaron de cómo expuso las grietas en el régimen de Putin. Después de todo, si un ejército privado podía avanzar hacia Moscú sin oposición, ¿qué decía eso sobre la solidez del control de Putin? En última instancia, el desafío abierto al gobierno de Putin es lo que hizo esta saga tan fascinante. Durante más de 20 años, Putin ha cultivado un aura de invencibilidad, aplastando cualquier indicio de insubordinación. De repente, esa aura fue perforada por alguien de su propio círculo interno. Fue una humillación pública para el Kremlin, incluso si solo duró brevemente. Personas de todo el mundo se preguntaban, ¿podría ser este el comienzo de la caída de Putin? ¿Estaba a punto de descender Rusia al caos? Al final, el motín se desvaneció, y Prigozhin fue neutralizado, pero la pura audacia del asunto aseguró que se convirtiera en leyenda. Es una historia de la que hablaremos durante años, prueba de que la verdad puede ser más extraña y dramática que la ficción. La breve revuelta del grupo Wagner en junio de 2023 será recordada como uno de los episodios más extraños y dramáticos de la era Putin. En un lapso de apenas 24 horas, expuso grietas en lo que parecía ser un régimen inquebrantable. Por un momento tenso, los amotinados hicieron que el mundo se preguntara si el gobierno de Vladimir Putin estaba a punto de colapsar. No fue así, no lo hizo, al menos no ese día. Pero el mero hecho de que casi sucediera estremeció al Kremlin y envió un mensaje al mundo. En consecuencia, Putin se mantuvo a cargo y Wagner fue efectivamente desmantelado o absorbido, pero el aura de control absoluto se resquebrajó. Los rusos habían presenciado a un caudillo desafiar a Moscú y vivir para contarlo, aunque solo por un par de meses. Eso era algo verdaderamente inimaginable antes. La confianza dentro del sistema de Putin probablemente se vio sacudida, y cualquier posible retador aprendió una lección escalofriante del destino de Prigozhin. La saga terminó con la dramática muerte de Prigozhin, un punto final que subrayó los costos de la traición. La rebelión, en sí, no logró derrocar a ningún líder ni cambiar el curso de la guerra en Ucrania. Sin embargo, reveló profundas tensiones dentro de la estructura de poder de Rusia y brindó al mundo una mirada sin precedentes a las rivalidades y frustraciones que se gestaban bajo el liderazgo de Putin. Fue una historia de ambición desmedida y soberbia, de lealtad y traición, un thriller de la vida real que mantuvo a todos en vilo hasta el acto final. A medida que se asentaba el polvo, una cosa quedó clara. Incluso en un sistema autoritario estrictamente controlado, una rebelión audaz puede sacudir los cimientos, aunque solo sea brevemente. La rebelión militar más loca de Rusia fue de corta duración, pero ya se ha establecido como una advertencia en la historia rusa, un recordatorio dramático de que el poder, por muy absoluto que parezca, nunca se puede dar por sentado.